Bien, como sabemos, Francis Allison está siendo acusado en Estados Unidos por haber cometido un delito, no haber declarado los $50.000 que llevaba de regreso al Perú. Estamos con el doctor Aníbal Quiroga para analizar este caso. Doctor Quiroga, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, comencemos con las declaraciones que ha hecho, las explicaciones, digamos, que ha intentado dar Francis Allison. Escuchemos. Era muy niño, desde que era muy niño, mi padre era un amante de los viajes. Nunca, Milagros, nunca en mi vida he conocido una norma, ni hice un cartel en ningún aeropuerto, ni en ese de Miami tampoco, que diga que hay que declarar al salir. Todos los oyentes que han viajado, todos los oyentes de RPP que han viajado por el mundo, están en ese momento diciendo que tengo yo la razón. Cuando tú llegas a un país, te dan en el avión un formato para llenar y pones ahí si tienes más de $10.000. Pero cuando tú sales de un país, jamás te dan un formato, ni te comunican que tienes que llenar un formato, ni hay un cartel, ni ningún medio de comunicación que te diga que hay que declarar cuando hay más de $10.000. ¿Cuándo te vas? Siempre cuando llegas a un país. Cuando ingreso traigo mucho menos que eso, obviamente, porque venía al revés por otros motivos, ¿no es cierto? Saco el dinero del banco, también por otros motivos, no voy a entrar en detalles, y decido después llevar esa suma a mi país para vivir. Ok, ¿qué es lo que sucede? Yo desconozco esa norma, y más aún desconozco que eso es un delito. ¿Cómo, si yo sé que es un delito, no voy a atrever a hacerlo, y más aún pedirle a mi mujer que me ayude a hacerlo, Dios mío? Hemos pasado rayos X, y como ambos saben, y todos los seres humanos que han viajado saben, al pasar rayos X, uno está obligado a poner por la máquina de rayos X, la cartera, la casaca. O sea, nosotros hemos viajado libre, abiertamente, públicamente, o sea, no se ha escondido, pasamos los rayos X, pensando que estamos dentro de lo correcto. Cuando estamos ya subiendo al avión, en la manga del avión, ni siquiera en la puerta de espera, en la sala de espera, sino subiendo al avión, una señorita se nos acerca y nos pregunta cuánto es lo que tenemos, y ahí es donde hay una confusión porque mi esposa pone lo que ella cree que llevaba y no el total. Eso es todo. Quiero que todo el Perú sepa que mi esposa y yo ayer hemos pasado la máquina detectora de mentiras. Es una prueba premium en Estados Unidos. Y en ambos casos, tanto la prueba de mi esposa y la mía ha salido, que hemos dicho nosotros la verdad. Ese punto me parece... Claro. Ese punto, Francis, me parece importante. Esta es una plata que estaba en tu cuenta del Citibank, ¿correcto? En el Banco de América. O en el Banco of America. A tu nombre, con tu nombre y apellido, tus datos, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona, la policía, quien sea, averigua cuánto había en tu cuenta antes del viaje y cuánto hay después del viaje, o durante el viaje, o el momento del viaje frustrado, va a descubrir que falta la cantidad que tú llevaste. ¿Es eso? Exactamente. Bueno, ese es un punto que me parece importante. No solamente ese tema, es una cuenta que me parece que en el último año no ha tenido ningún movimiento, ¿te das cuenta, no? O sea, ningún depósito, ni retiro, ni nada de eso. Acá en Estados Unidos hay un sistema judicial diferente, un sistema judicial que para ese tipo de infracciones que son leves, se permite que uno haga una negociación. Si mi esposo y yo vamos mañana a un fiscal y le decimos que nos declaramos culpables, pasado mañana puedo estar en el Perú, declarado culpable y expulsado de ese país. Y estamos acá por nuestro honor, no es por otro motivo. Tú podías haber solucionado esto en 24 horas, vaya, por llamarlo de alguna manera. Yo puedo decir al día siguiente. Al día siguiente y salimos de acá. Estamos aquí por un tema de honor. Yo voy a ir a juicio hasta las últimas. Vas a ir al juicio. Obviamente, porque nosotros queremos ser absueltos, que es lo justo. Es lo justo porque eso no ha estado escondido, es lo justo porque no hay ningún cartel, ni un solo cartel en ese aeropuerto que diga que hay que declarar cuando uno saca el dinero, sí cuando entra, pero no cuando saca. Y bien, estamos con el doctor Aníbal Quiroga. Aníbal, bueno, ya nos hemos saludado, pero ¿no? Buenas noches. Bueno, el argumento fuerte de Francis Allison es que él no sabía, y según él, nadie sabe que es necesario declarar al salir, porque efectivamente, de acuerdo a la experiencia que uno tiene que declarar al entrar a un país, ¿no? Uno llena un formulario que le dan, además en los aviones y todo lo demás. Pero al salir de un país, nadie le da a uno un formulario. ¿Cómo sabe uno que tiene que declarar? Esa es su argumentación. Bueno, nosotros aprendemos en el primer ciclo de Derecho que el desconocimiento de la ley no exonera de responsabilidad a nadie. Si los abogados nos hemos formado
en el hecho de que conocer o no conocer la ley no exonera a nadie del cumplimiento. Y la ley federal de los Estados Unidos obliga a que una persona que ingresa o egresa a los Estados Unidos con $10.000 o más en moneda nacional de los Estados Unidos o en moneda extranjera de cualquier denominación o instrumentos bancarios de cualquier tipo, de cualquier valor, hasta bonos, está obligado a declararlo. Y lo que dicen las reglas es que llevar o sacar dinero a los Estados Unidos no es un delito. No declararlo sí es un delito federal intermedio. No es una falta leve, no es un delito menor, tampoco es un delito grave. Es un delito que tiene una pena máxima de 5 años y una multa hasta de $500.000 con la confiscación del dinero que no ha sido declarado. En consecuencia, la obligación que uno tiene al ingresar o al egresar de los Estados Unidos es que cada formulario de la aduana, que se llena uno por familia, no tenga, entre otras cosas, el transporte de más de $10.000 o la salida de más de $10.000. Pero el formulario de aduana se llena cuando uno ingresa, así es, no cuando uno sale. Pero las reglas establecen eso. Cuando uno ve los requisitos, dice, llevar o traer dinero a los Estados Unidos no es un delito. La falta de declararlo sí es un delito. Y cuando uno tiene más de $10.000 al ingreso o al egreso, tiene que llenar el formulario 4790, que es un formulario especial que es el donde se hace la declaración jurada. Y si vemos el título del formulario 4790 dice, para cualquier salida o ingreso individual de los Estados Unidos. Y la regla explicativa de este formulario dice, cualquier persona que transporta, envía por correo o embarca, por cualquier causa, o que físicamente transporta, envía, despacha o carga cualquier tipo de moneda o cualquier instrumento monetario que exceda de $10.000 con cualquier ocasión de ingreso a los Estados Unidos o de egreso a los Estados Unidos, está obligado a llenar este formulario y hacer esta declaración. La lógica de esta ley es evitar el movimiento bancario irregular, el movimiento de dinero irregular, el lavado de dinero, que en la vida moderna tiene básicamente 3 fuentes fuertes: la corrupción, el narcotráfico y el tráfico de armas, que son actividades que mueven grandes volúmenes de dinero físico, ¿no es cierto? Porque lo que dicen estas mismas reglas es que el transporte de ese dinero por el sistema bancario no requiere llenar este formulario. Entonces, cuando uno deja registro, y la ley peruana dice exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Cuando uno ingresa al Perú con más de $10.000 o el equivalente en moneda nacional, inclusive más de 30.000 soles, está obligado a declararlo. De acuerdo. Ahora, él, por lo que él mismo ha contado y por la información que tengo acá de parte de la gente, digamos, él es interceptado, hoy ellos dos son interceptados, y entonces ahí ella declara que tiene $20.000. En ese minuto da lo mismo decir que tenía 20 o 50.000. Claro, la pregunta es por qué no declararon de frente los 50.000, y si declaraban los 50.000 no hubiese pasado nada, porque... Probablemente por un defecto de información que no le exonera a la ley, ¿no es cierto? Pensaba que eran $10.000 por persona, cuando es $10.000 por familia. Entonces declara 20 teniendo 50. Eso ya de por sí son 2 ofensas penales diferentes. Uno, la falsa declaración, y lo otro, el haber afirmado a juramento que tenía 20 cuando tenía 50. ¿No? Y eso inclusive le hace pasible la confiscación de los $30.000. Es decir, no solamente... ¿Le han confiscado los 30.000? Dice la ley acá, ¿no? Dice, estará sujeto a penalidades civiles y criminales, incluyendo, bajo determinadas circunstancias, una multa de hasta $500.000 y la prisión por no más de 5 años. Y podrá ser sujeto, en algunos casos, de la confiscación del dinero no declarado. Es decir, es una falta federal intermedia, ¿no? Ahora, es verdad que cuando uno tiene este tipo de acusación, puede hacer lo que se llama el plea bargain, es decir, negociar con el fiscal, declararse culpable y obtener una sanción menor. Por lo que he escuchado, ellos van a jugarse la tinca, es decir, van a apostar ir a juicio por jurado, en donde hay 2 posibilidades: o se le absuelve, si es que el jurado se convence que no había un delito. Hay que recordar que el jurado son ciudadanos de la calle, que no necesariamente conocen el derecho, que tienen una justicia más intuitiva. O si el jurado se encuentra culpable, el juez le va a poner una pena mayor que la que sería como consecuencia de su declaración inicial de responsabilidad. Es decir, podría purgar él y su esposa prisión efectiva si es que los encuentran culpables, ¿no? Bueno, claro, el jurado efectivamente podría entender si es que hay buena fe, si es que hay, digamos, ingenuidad, cosa que es difícil porque él es un abogado penalista, ¿no? Bueno, va a pesar en contra el hecho de haber sido funcionario público, alcalde, ¿no es cierto? La fiscalía va a explotar al máximo esto porque el juicio por jurado es una representación, donde el fiscal va a poner toda su batería, decir que es un funcionario público, ha sido ministro de Estado, por lo tanto tiene una posición alta como para conocer suficientemente la ley. A mayor abundamiento es abogado y abogado criminal, de causas criminales, ¿no?
difícil que una persona que además que dice que ha viajado mucho no sepa una cosa tan obvia como que el ingresar o sacar dinero sin declarar es la ofensa, ¿no es cierto? Y si en ese caso el jurado lo encuentra culpable, la pena va a ser mucho mayor que aquella que originalmente el juez le tendría que poner. Tenemos que ir a una pausa, señor. Permítame, regresamos.